Me estáis tocando los huevos. Hola, ¿pensabais que íbamos a comenzar julio con alguna buena noticia? Nah, esta industria nos odia. Señores, PlayStation acaba de anunciar oficialmente el final del formato físico en sus plataformas. No es clickbait, no es ninguna clase de broma, así está puesto en su blog oficial. Hace apenas unos minutos que me pasaron esta noticia y yo en lo personal no daba crédito. Es decir, he leído la noticia como 3 o 4 veces para intentar cerciorarme de que no la estaba leyendo mal, ni que se me estaba escapando algún dato. No. Anuncian que los videojuegos tanto propios como de terceros, a partir de 2028... se acabaron, que si los quieres, formato digital única y exclusivamente. Incido, videojuegos propios y de cualquier otra compañía, poniendo punto y final a cualquier opción física que te puedas encontrar en el mercado. Y eso en el caso de PlayStation es especialmente grave. Durante todo el vídeo os dejaré el comunicado en pantalla. No sé que a mí en lo personal se me haya escapado algo, pero lo voy a dejar aquí expuesto para que todo el mundo lo pueda leer si lo prefiere, aunque por supuesto lo leeré yo en voz alta también para los que me tenéis a modo podcast. Y es que el comunicado reza en unas pocas líneas el siguiente texto. Cito a partir de aquí. A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028. Después de esa fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en la PlayStation Store y tiendas físicas únicamente en formato digital. Esta transición no afecta a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico. Esta es una evolución natural para Sony que busca adaptarse a las tendencias de consumo y que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en la que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día. Seguiremos priorizando nuestros recursos para impulsar la innovación en la forma en la que los jugadores acceden a los juegos y para ofrecerles opciones sobre dónde prefieren comprar nuevos títulos, ya sean tiendas físicas o en PlayStation Store. Mantenemos nuestro compromiso de brindar una experiencia de juego excepcional a nuestros fans y les agradecemos su continuo apoyo. Hasta aquí pues lo que reza el texto. Básicamente es una nota tal cual está escrita, no ha habido ninguna comunicación importante de ningún directivo, no han salido medios a explicar absolutamente nada más allá de lo que acabo de leer. Y esto, incido, aplica tanto para videojuegos propios como para videojuegos de terceros. Esto no es como en noticias anteriores que dejan de fabricar discos y se los encargan a otros, no. Esto es solamente formato digital. Esto que está pasando ahora mismo es peligrosísimo, sobre todo en el caso de los jugadores de PlayStation. ¿Por qué? Pues porque cuando uno se va a comprar un videojuego de PlayStation, particularmente no es que tenga muchas opciones. Tienes la tienda digital y el formato físico. Generalmente la tienda digital ya sabéis que en cuanto a precios es peor, al menos de lanzamiento. Con el paso del tiempo alguna oferta hay, pero digamos que sobre todo si lo que buscas son videojuegos propios, hay ciertos límites que nunca se rebajan. Y luego pues en el formato físico, incluso de lanzamiento, te encuentras sus principales videojuegos que de lanzamiento los puedes conseguir a 60, 70, en lugar de 80, dependiendo por supuesto del título. Yo por ejemplo tanto este como el caso de Saros, por ejemplo, son videojuegos que en físico me compro principalmente porque me salen más baratos. Yo en lo personal tengo preferencia por el formato digital, pero obviamente no soy tonto. Si a mí me ofrecen este tipo de opciones y está mejor de precio, pues las tomo, ¿vale? Y claro, pues en el caso de PlayStation no tienes la misma opción que también puedes encontrar en plataformas como el PC o en Xbox, que te vas al enlace de la descripción y te encuentras que los videojuegos están mucho más baratos, ¿vale? Y es así, ¿sabéis? Entonces ahí sí que me vale, ahí ya no me hace tanta falta el formato físico porque encuentro este mismo tipo de ofertas en digital. Y luego pues voy a dejar a un lado todo el tema del Play Anywhere y ese tipo de cosas. Lo siento, esto en PlayStation, repito, es altamente peligroso.
Sony ha estado demandada en muchos países y ya prácticamente está al borde de más de una multa por monopolio de tienda digital, porque los precios básicamente los tienen completamente controlados y el consumidor no tiene opciones básicamente de ninguna clase, salvo muy contadas excepciones de ciertos videojuegos que se pueden encontrar con suerte en digital con alguna clase de rebaja. Por ejemplo, GTA 6 lo tenéis en el enlace de la descripción y poco más. Esto prácticamente se puede considerar el final del formato físico tal y como lo conocemos, a excepción del caso de Nintendo, que fíjense ustedes como esos famosos cartuchos clave que tan poco gustan a la gente se van a quedar como el último remolque del formato físico. Es irónico, pero es la realidad. Ya el resto de videojuegos ni siquiera van a tener un disco desde el que descargar cosas. Y esto sumado al efecto GTA 6 es un cóctel más peligroso todavía si cabe, porque GTA 6 podía ser la excepción. Lo que pasa que es una excepción bastante dura, porque es un videojuego mayoritario, es un videojuego de grandes masas y obviamente es muy peligroso que no haya ninguna clase de alternativa en este sentido. Y claro, pues si sumas eso a que PlayStation está renunciando completamente al formato físico de aquí a 2 años, pues tenemos un problema todavía más grande, porque PlayStation representa un porcentaje de mercado altísimo en ese sentido. Dentro de los que compran formato físico me refiero, aunque siga siendo un formato minoritario. Bueno, ahora vamos al apartado de opinión y reflexión. Y a partir de aquí les invitaría a que si tienen chavales menores delante, lo que sea, que los aparten, que les digan que no vean el vídeo a partir de aquí porque me voy a pronunciar de malas maneras, ¿vale? Intentaré comedirme lo suficiente, pero es que he grabado esta toma ya como 7 veces y creo que el momento en el que me han salido las mejores palabras ha sido bastante bestia. A ver si con este va la vencida. Pero bien, he visto en foros y redes sociales a gente ya intentar justificar esto, a los clásicos que son muy fans de la consola PlayStation, o al menos dicen serlo. Yo en lo personal ya sabéis lo que pienso de esa gente, y ni os digo ya a los medios de comunicación que han tratado esta noticia de una manera muy neutra, muy natural, diciendo que este es el camino, e incluso algunos redactores que están muy metidos en estos temitas, simplificando lo que esto es lo más básico y lógico del mundo. Bien, les invito a todos ustedes a que me coman los huevos. Lo siento, no puede ser que durante tantos años aquí unos cuantos nos hayamos tenido que comer una cantidad de mierda enorme por decir que lo del formato digital es la transición normal del mundo de los videojuegos y que mientras se compre el físico seguirá habiendo físico, y todo el mundo atacando, diciendo que el PC no vale la pena y que la Xbox tampoco, etcétera. Y también con el caso de Nintendo Switch y las tarjetas clave, esas que tan criticadas han sido. Con razón, por cierto, yo también me sumo a la crítica, aunque nunca me pareció algo tan exagerado como lo que se ha montado. A partir de aquí, todos ustedes tienen que ser consecuentes con su opinión, pero no hoy y mañana, porque sé que esto dentro de una semana ya no se va a comentar y se va a naturalizar, como no se hace con otras múltiples compañías porque estáis muy metidos en guerra de plásticos. Lo siento, esto no funciona así. Yo ya sé que el formato digital es el futuro y sé que es la mayor tendencia de la industria. Lo llevo comentando en este canal muchos años. Y ustedes, caballeros y señores, poco menos que esto lo han estado omitiendo, defendiendo o atacando al que lo decía, y simplemente era sentarse a leer informes financieros. ¿Y con esto estoy justificando a PlayStation? Por supuesto que no, principalmente porque esta era la alternativa de buen precio. Porque sí, ¿saben ustedes cuál es la tendencia del fanático promedio defensor del formato físico? ¡Viva el formato físico, pero lo compraré cuando esté a buen precio! A buen precio básicamente es cuando prácticamente lo regalen. Así también soy yo defensor del formato físico. Pero no, si tú quieres defender esto, lo compras de salida. Así ven que hay una demanda. Si no, pues cada vez pierden más dinero. Esto lo he explicado 1000 veces en el canal. Y lo dicho, insultos de básicamente todo para esto. Esto también, por cierto, se puede considerar prácticamente un anuncio para la nueva videoconsola, para una futurible PlayStation 6, porque sí, 2028, o más concretamente enero de 2028, entiéndase que será una fecha en la que esa videoconsola ya estará en el mercado, porque se prevé que se lance a finales del próximo año 2027, al igual que la nueva Xbox, y parece que los planes no han cambiado, incluso con la crisis de los componentes y todas estas cosas. Y claro, Sony PlayStation en realidad ya nos ha dado un aviso sobre todo esto, y lo hemos comentado aquí en el canal.
La PlayStation 5 Pro es el mayor ejemplo de esta situación. Esta videoconsola es una consola digital, que luego te permite la opción de añadirle formato físico, lo cual desde luego se agradece, pero ya de base te están diciendo que la consola es digital. A partir de aquí, si tú quieres el disco físico, es un lujo extra que te permiten aparte, pero fuera de ahí absolutamente nada. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. Entiendo que durante la próxima generación de consolas PlayStation de alguna manera pues dejará la opción de pues añadir un lector de discos físicos y que así puedas aprovechar toda la colección que has hecho hasta la fecha, porque entiendo que no van a empujar a todos los jugadores a comprarse de nuevo toda su colección física en formato digital para seguir jugando sus videojuegos, lo cual en lo personal me parecería para meter una denuncia de época, os lo digo así como también lo comenté en el caso de Xbox. Yo espero que la próxima Xbox de alguna manera te permita hacer que tus videojuegos físicos valgan para algo, bien sea comprando un lector aparte o bien sea que esos videojuegos en formato físico te los canjeasen por una versión en formato digital. Eso de hecho para mí sería una opción prácticamente perfecta. Yo en lo personal ya sabéis que soy favorable al formato digital, pero no de esta manera, no básicamente poniéndotelo como opción única. Y eso es lo que espero que durante la próxima generación estas compañías, empezando por Sony, por la colección que hay, acaben aplicando. Esto, por supuesto, hay mucha gente que me lo está discutiendo, sobre todo a nivel personal, porque yo, como acabo de comentar, soy comprador de formato digital y algunos incluso me echan cara que no me debería de quejar de estas cosas cuando yo promociono claves digitales aquí en el canal. Y es que yo tengo una pregunta para todos ustedes, caballeros. ¿Desde cuándo eso es incompatible? Me refiero, ¿desde cuándo hay que elegir cuando puedes tener las dos cosas y convivir perfectamente entre ellas? Yo lo hago y siempre lo he aplicado en este canal, siendo coherente precisamente con esa premisa. Aquí en mi mano tengo una de las peores ediciones en formato físico que se han hecho en toda esta generación, la del último videojuego de la saga Doom. Esto en formato físico no tiene nada, es una miseria. Tanto en PlayStation como en Xbox esto en formato físico es una vergüenza total y absoluta porque apenas tiene contenido dentro del disco. Pero ¿saben ustedes qué? Que yo, como sí creo en la defensa del formato físico, la aplico y la compro. Al fin y al cabo creo que es la mejor manera posible de que el formato físico perdure. En eso soy consecuente. Compro digital, sí, pero en el momento en el que pueda también compro en formato físico. Incluso muchos títulos de lanzamiento. Eso es así. No solamente aplica para muchos videojuegos de los cuales me mandan códigos y yo quiero también poner de mi parte. Algunos que tengo por aquí son eso. Pero el caso es que se pueden aplicar ambas cosas. Y no estoy pidiéndole a la gente que se compre los videojuegos dos veces como hago yo. Yo entiendo que eso es raro y que es incluso un poco de tonto. A lo que voy principalmente es que puedes combinar ambas cosas y proteger ambas, disfrutar de las ventajas del digital y también de esto que es el formato físico, que siempre ha sido algo muy bonito en el mundo de los videojuegos, porque esto yo pienso que es que no se puede perder. Vosotros, aunque os pueda sonar a cuento de viejos, sobre todo los que sois más jóvenes, a mí acercarme a una tienda a recibir ese videojuego me hace bastante ilusión. Yo hace poco, de hecho, me he ido a comprar el Star Fox para Nintendo Switch, y aunque no es ni mi videojuego más esperado ni nada, para mí es un momento especial, el ir a la tienda, seleccionarlo y quedármelo. Es menos frío, sales un poco a la calle, no sé, me gusta cuando estoy por aquí en casa, pues mirar mi colección de videojuegos. Es algo sentimental. Yo por eso nunca puedo criticar a nadie que defienda el formato físico, y así lo he comentado mil veces. Respeten a esa gente porque está defendiendo algo muy bonito en el mundo de los videojuegos, algo que de hecho es una opción más barata en múltiples ocasiones. Obviamente con el paso del tiempo el digital es más barato, y esto lo he comentado así mil veces, pero es que hay casos en los que esto, lo siento, no se puede dejar pasar así como así. Con lo cual a lo que voy es que no es incompatible. Puedes defender el digital y también estar a favor del físico. Esto no es una guerra. Esto tiene que ser una convivencia de formatos y se lo están cargando. Así que con esto yo solamente puedo pediros que hagáis un fuerte rechazo en las redes. Y si tienen ustedes un poco de empatía, pues también deberían de pensar en un elemento clave dentro de toda esta situación: las tiendas de videojuegos. Las tiendas de videojuegos con esta noticia han visto firmada su sentencia de muerte, y no va a ser una muerte rápida, será lenta y dolorosa. Hay una fecha para prácticamente el cierre de muchas tiendas con esta información. Básicamente yo cuando entro a una tienda de videojuegos hoy en día, al menos en mi país, yo la mayoría de títulos que veo es en PlayStation.
Hay muchos en Nintendo Switch, es la que alberga el formato físico real, pero las estanterías son menores, no llega tanto catálogo de terceras compañías, y por ende, pues PlayStation es un sustento bastante grande para estas tiendas, básicamente el más grande que tienen hasta la fecha en cuanto a lo que es la venta directa de videojuegos, salvo que estas tiendas quieran derivar a vender juguetes y a vender merchandising, porque es que aparte de todo eso, yo a todas ellas le veo un futuro bastante negro, así se ha dicho. En lo personal, creo que tenemos una oportunidad. Y creo que la comunidad de PlayStation tiene una oportunidad de oro para hacerse fuerte y demostrar que realmente le importa el formato físico y le importan este tipo de cosas. Una oportunidad de demostrar que todos los gritos que han pegado durante años en redes sociales en favor del formato físico son reales y que no era básicamente un postureo. ¿A qué me refiero? Pues que en redes sociales hoy, ahora, en vez de estar viendo este vídeo, os vais a quejaros a PlayStation y le armáis un escándalo mundial. Pero no solamente hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene y así hasta 2028, hasta que os escuchen. Con eso creo que tenéis una oportunidad de oro. Y a partir de ahí obviamente hay que ser consecuente. Si os gusta tanto ese gran videojuego que está a punto de salir, sea exclusivo o sea multiplataforma, cómpratelo de salida. No te esperes y digas que el formato físico es lo que mola para luego comprártelo al cabo del año. Porque así no se va a ninguna parte. O a ciertos sinvergüenza de las redes sociales que dicen viva el formato físico etiquetando a todas las editoras de formato físico para ver si le regalan el juego. Hombre, así claro que me gusta a mí también el formato físico, ¿no te fastidia? No, chaval, no. Si te gusta el formato físico y ciertos videojuegos, los compras. A mí me dieron clave de Starfield, me compré el videojuego en Xbox, me compré la edición coleccionista, porque yo no soy poser en ese sentido, el videojuego me gusta, me lo compro. Incluso la versión de PlayStation me la he comprado, y así si saliese para Nintendo Switch seguramente también me lo compraría. Señores, sean consecuentes, por Dios, si no es imposible. Nos van a hacer esto hasta el final de los tiempos, y va a ser un final de tiempo bastante negro. Pero bueno, intentaré no calentarme más. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras opiniones acerca de este asunto y todo lo demás. Y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos en físico o digital. A ver qué es lo que hay. Un saludo.